Muchas gracias por estar aquí presente. Esta es nuestra tercera plática con el doctor, el mejor doctor neurocirujano, el doctor Paul Peterson, el cual nos va a dar el tema de cefaleas y consecuencias. Adelante, doc. Muchas gracias. Introducción con respecto a lo que es el cerebro y es la filmación que les voy a dejar en un momento, a ver, para que sea un poquito más activo y más de enseñanza y didáctico, ¿no? Muy bien. Sí, Sin doc, embargo, gracias. me gustaría dar un poco de información con respecto a lo que es nuestro cerebro. El cerebro es el objeto más extraordinario del universo y se encuentra en el interior de nuestra cabeza. Podríamos recorrer cada centímetro del espacio exterior y muy posiblemente no encontraríamos en ninguna parte nada tan maravilloso, complejo y de mayor rendimiento que el aproximadamente 1,5 kilos de masa esponjosa que tenemos entre oreja y oreja. Pero tratarse de un objeto tan maravilloso, el cerebro humano resulta tremendamente poco atractivo. Para empezar, está hecho entre un 75 y 80% de agua, mientras que el resto se reparte principalmente entre grasas y proteínas. No deja de ser curioso que 3 sustancias tan mundanas puedan unirse de una manera que nos permita pensar, recordar, ver, apreciar la estética y demás. Si pudiera sacarse uno el cerebro del cráneo, casi con toda seguridad, se sorprendería al ver lo blando que es. La consistencia del cerebro se ha comparado, entre otras cosas, con el tofu, la mantequilla blanda o un budín gelatinoso, ligeramente recocido. La gran paradoja del cerebro es que todo lo que sabemos del mundo nos lo proporciona un órgano que en sí mismo nunca ha visto ese mundo. El cerebro vive en el silencio y en la oscuridad, como un preso en una mazmorra. No tiene receptores de dolor y literalmente tampoco sentimientos. Nunca ha sentido la calidez del sol ni una suave brisa. Para nuestro cerebro el mundo es solo una corriente de impulsos eléctricos, como golpecitos de código Morse. Y a partir de esa información desnuda y neutra, crea para nosotros, en el sentido más literal de crear un universo vibrante, tridimensional y sensualmente atractivo. Nuestro cerebro es nosotros. Todo lo demás son solo tuberías y andamios, simplemente permaneciendo inmóvil y en silencio, sin hacer nada en absoluto. El cerebro obtiene más información en 30 segundos de la que ha procesado el telescopio espacial Hubble en 30 años. Un minúsculo trocito de corteza de 1 milímetro cúbico, aproximadamente el tamaño de un grano de arena, puede contener 2,000 terabytes de información, cantidad suficiente para almacenar todas las películas que se han hecho nunca, con sus trailers incluidos, o aproximadamente 1,200 millones de copias de este libro. En total, se calcula que el cerebro humano contiene algo así como unos 200 exabytes de información, lo que equivale aproximadamente a la totalidad del contenido digital del mundo actual. Según Nature Neuroscience, si eso no es lo más extraordinario del universo, entonces sin duda nos aguardan algunas maravillas por descubrir. El cerebro suele representarse como un órgano hambriento, constituye tan solo el 2% de nuestro peso corporal, pero usa el 20% de nuestra energía. En los recién nacidos, esta cifra supera el 65%. Ello se debe en parte a que los bebés duermen constantemente. Su cerebro en crecimiento los agota, ya que tienen una gran cantidad de grasa corporal que pueden utilizar como reserva de energía cuando lo necesitan. En realidad,
son nuestros músculos los que más energía utilizan, alrededor de una cuarta parte, pero dado que tenemos muchos músculos, si calculamos por unidad de materia, el cerebro resulta ser con mucho el más costoso de nuestros órganos. Sin embargo, también es maravillosamente eficiente. Nuestro cerebro requiere solo unas 400 calorías diarias de energía, casi lo mismo que obtenemos ingiriendo una magdalena de arándanos. Intente hacer funcionar su ordenador portátil durante 24 horas con una magdalena y verá el resultado. No obstante, a diferencia de otras partes del cuerpo, el cerebro quema sus 400 calorías a un ritmo constante, independientemente de lo que hagamos. Es decir, que pensar mucho no ayuda a adelgazar. De hecho, no parece conferir ningún beneficio en absoluto. Utilizando imágenes obtenidas mediante tomografía por emisión de positrones, un académico de la Universidad de California en Irvine llamado Richard Heyer descubrió que los cerebros que más trabajan suelen ser los menos productivos. En cambio, encontró que los cerebros más eficientes eran los que podían resolver una tarea rápidamente y a continuación pasar a una especie de modo de espera. Pese a todos sus poderes, no hay nada en nuestro cerebro que sea específicamente humano. Utilizamos exactamente los mismos componentes, neuronas, axones, ganglios, etc., que un perro o un hámster. Las ballenas y los elefantes tienen cerebros mucho mayores que el nuestro, aunque obviamente también sus cuerpos son mucho más grandes. Pero incluso un ratón ampliado a la escala del ser humano tendría un cerebro igual de grande y muchas aves saldrían aún mejor paradas. Por otra parte, el cerebro humano ha resultado ser algo menos imponente de lo que durante mucho tiempo se había supuesto. Durante años se dijo que tenía 100,000 millones de células nerviosas o neuronas, pero una minuciosa evaluación realizada en 2015 por la neurocientífica brasileña Susana Herculano Haussel reveló que la cifra real ronda los 86,000 millones, lo que representa un descenso bastante sustancial. Las neuronas no son como las otras células, que suelen ser compactas y esféricas, sino largas y fibrosas, una forma mucho más apropiada para transmitirse señales eléctricas de unas a otras. La fibra principal de una neurona se denomina axón. En cada uno de sus extremos terminales se divide en una serie de extensiones ramificadas llamadas dendritas, de las que puede llegar a haber hasta 40,000. El diminuto espacio existente entre las terminaciones de las células nerviosas se denomina sinapsis. Cada neurona se interconecta con miles de otras neuronas, dando lugar a billones y billones de conexiones, hasta el punto de que hay tantas conexiones en un solo centímetro cúbico de tejido cerebral como las estrellas en la Vía Láctea. Por citar al neurocientífico David Eagleman, es todo este complejo entramado sináptico donde reside nuestra inteligencia, y no en el número de neuronas, como antaño se creía. Pero seguramente lo más curioso y extraordinario de nuestro cerebro es cuán innecesario resulta. Para sobrevivir en la Tierra no necesitamos saber escribir música o ser capaces de filosofar. De hecho, solo necesitamos poder pensar mejor que un cuadrúpedo. Entonces, ¿por qué hemos invertido tanta energía y riesgo en producir una capacidad mental que en realidad no necesitamos? Esa es solo una de las muchas cosas de nuestro cerebro que no nos dirá por sí solo. A continuación,
vamos a dar un resumen de lo que son las cefaleas. Ahora, la cefalea es un término muy inespecífico. Al expresar un dolor de cabeza, que técnicamente denominamos cefalea, no alcanzamos un mayor significado clínico que la descripción de una topografía o localización de dolor. Corresponde, por lo tanto, a un síntoma. Si no establecemos una mayor aproximación diagnóstica en cuanto a la causa o bien al proceso que provoca este dolor, cualquier actuación con la finalidad de aliviarlo se reduce al mero intento del control sintomático. La definición concreta del dolor es una experiencia sensorial desagradable que se produce ante un daño del organismo, ya sea real, potencial o simplemente vivido como tal. No debemos olvidar el aspecto positivo del dolor, ya que a través de su presencia recibimos información y nos percatamos de que algo no funciona bien. Ello hace posible elaborar una respuesta de defensa. Podemos concluir, pues, que ante un dolor, el primer objetivo no es precisamente su alivio, sino la determinación de su origen. La cefalea como síntoma es una de las formas más frecuentes de presentación del dolor. Parece ser además muy específica de nuestra especie. Resulta excepcional que una persona afirme no haber padecido nunca un dolor de cabeza. Son cerca del 90% las mujeres y un 80% los varones que refieren la presentación de algún episodio de cefalea que alteró significativamente su estado de salud durante el año precedente. Puede presentarse un dolor de cabeza como manifestación sintomática en situaciones muy diversas, en relación con enfermedades o procesos de muy distinta gravedad y con un carácter agudo, subagudo, crónico, episódico y recurrente. La cefalea, por sus características, en muchos casos se convierte en lo que conocemos como el síntoma guía para el diagnóstico. La forma de presentación, su intensidad, la localización del dolor, la concurrencia de otros síntomas, etc., pueden orientar el diagnóstico hacia una determinada enfermedad. También puede ser un elemento importante del diagnóstico. Su presencia, cuando nos alerta y nos lleva a realizar determinadas exploraciones que pueden ser imprescindibles para establecer un diagnóstico definitivo. La clasificación según su origen para facilitar el manejo práctico de actuación ante una cefalea y alcanzar un diagnóstico preciso de su causa, es necesaria una clasificación que recoja todas aquellas situaciones o enfermedades que pueden producir dolor de cabeza. La clasificación actual de la cefalea, establecida por la International Headache Society, distingue dos grandes grupos. Cefaleas primarias incluyen todas las situaciones en las que el dolor de cabeza es el elemento único o principal. Migraña, cefalea tipo tensión o cefalea tensional, cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas. El grupo misceláneo de cefalea no asociada a alteraciones estructurales y las cefaleas secundarias son todas aquellas en las que el dolor de cabeza es un síntoma más de una enfermedad concreta que posee una causa bien definida e identificable. Pueden estar asociadas entre otros trastornos, traumatismos craneales, trastornos vasculares, embolias, trombosis, hemorragias, etc. Trastornos intracraneales de origen no vascular, meningitis infecciosa, tumores, hidrocefalia, etc. Ingesta o supresión de determinadas sustancias, nitritos, glutamato, ciertos medicamentos, alcohol y
resaca, etc. Infecciones, meningitis, gripe, tifus, mononucleosis infecciosa, etc. Trastornos de la homeostasia, falta de oxígeno, apnea del sueño, hipoglicemia, diálisis, etc. Alteraciones de estructuras faciales, sinusitis, trastornos oculares, otitis, procesos dentales, etc. Trastornos psiquiátricos, neuralgias craneales y dolor facial de origen central. Neuritis óptica, herpes zóster, neuralgia del trigémino, etc. La clasificación de una cefalea según su origen es muy extensa. No obstante, más del 90% de los pacientes que consultan al médico por este motivo lo hacen por presentar una cefalea de carácter primario. Esto nos permite concluir que la migraña y la cefalea de tensión son aquellas que más a menudo inducen a la consulta profesional. Cefaleas secundarias podemos padecer un dolor de cabeza cuyo origen está en situaciones y enfermedades muy diversas, de un impacto patológico muy diferente. Así, el dolor de cabeza, con un inicio súbito y de gran intensidad, que aparece con la presentación de una hemorragia subaracnoidea, que corresponde a un sangrado a nivel de las meninges, que son las estructuras de cubierta del cerebro, puede comportar un elevado índice de mortalidad. Sin embargo, en el otro extremo del impacto, se puede decir que la causa más frecuente de cefalea secundaria es la que aparece asociada a la gripe. Aunque en estudios concretos y en determinados países, este primer puesto en cuanto a la frecuencia entre las cefaleas secundarias corresponde al dolor de cabeza que se presenta con la resaca. Pese a que el paciente con cefalea habitualmente expresa temor de padecer lesiones intracraneales y en este sentido son especialmente invocados los tumores, conviene aclarar que en menos del 0.5% de las consultas debidas a este síntoma, la cefalea está en relación con una enfermedad grave que implique un riesgo significativo en la expectativa de vida. Cefaleas primarias se incluyen en este concepto aquellas cefaleas en las que el dolor de cabeza es el núcleo principal de la dolencia y que no están relacionadas con una enfermedad o patología concreta. Se explica entonces que no dispongamos de ningún marcador para el diagnóstico. En el caso de las cefaleas primarias, no existe ninguna prueba que nos permita su confirmación. Por este motivo las hemos calificado como un dolor sin imagen. Lo único que nos aporta cualquier examen o exploración que se pueda practicar son datos para la exclusión de otras causas que originen el dolor, es decir, que pudiera tratarse de una cefalea secundaria. Según lo expuesto, la conclusión es que el diagnóstico de una cefalea primaria se apoya exclusivamente en el testimonio del paciente, en lo que refiere a quién la padece. Por este motivo, insistimos tanto en que el proceso de recogida de datos con el paciente, que conocemos como anamnesis, es el elemento más importante para el manejo de una cefalea. Bueno, hasta aquí se termina, digamos, el resumen de lo que es las cefaleas primaria y secundaria. Hablando de tratamiento, también es algo muy extenso. No sé si están interesados en escuchar la plática del tratamiento, pero si quieren indicarme para también compartir un PowerPoint que se habla igualmente del dolor de cabeza y el tratamiento. Sí, claro, Doc, lo que usted haya preparado, no,
no hay ningún problema. Ahora déjame ver si se puede compartir. Sí, Sí, pues es algo que aquí es una, yo diría que es algo más extenso este tipo de, de plática porque pues habla de toda la cefalea, pero también es algo muy pequeño a lo que nosotros podemos entender porque hay libros y libros de migraña y de cefaleas y está la asociación, esta International of Head Association, que involucra 600 tipos de dolores de cabeza, pero bueno, yo siento que lo voy a decir un poquito rápido para que de esa forma no, pues no se aburran y no sea tan tedioso. Y al final, pues voy a dar unos tratamientos más o menos novedosos para que puedan tener a lo mejor unas preguntas con respecto a esto. Entonces, vamos a, se me salió, a ver, ¿sí se ve bien? En donde dice la cefalea constituye una de las entidades clínicas. ¿Sí? Ahí lo vemos. Bien. Esta es las áreas de dolor que hay en la cabeza, o sea, no todo el cerebro tiene terminaciones nerviosas, sino que el cuero cabelludo también es el que tiene mayor sensibilidad. Y pues aquí habla del cuero cabelludo, pero es más que el cuero, la piel cabelluda, los músculos que rodean la cabeza. La clasificación de, como habíamos dicho, primarias y secundarias. Aquí las primarias está migraña, la cefalea tensional, la cefalea clúster que se llama idiopático y el hacer ejercicio y las secundarias, todo lo que es orgánico, ¿sí? Las infecciones, lesiones por trauma, desórdenes vasculares, hemorragia cerebral, tumores y nos podríamos ir nombrando todas las alteraciones que hay con respecto a las cefaleas secundarias. Hay muchas. Doc, yo tengo una Afortunadamente. duda. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, claro, por supuesto, Lucy. Gracias. ¿Cuál es la que más le llega en el consultorio? Pues las más frecuentes. La cefalea tensional, como está aquí escrito. Cefalea tensional y migraña es la que le sigue. Pero están entre estas dos, migraña y cefalea tensional. ¿Y Sí. eso qué puede provocar si no se atiende a tiempo? Pues más que todo es una disfunción social, porque no se puede decir que es algo grave, no necesariamente eso, sino que el paciente deja de trabajar por el dolor, sí es una de las principales causas de ausencia laboral, los dolores de cabeza. Y le sigue pues, igualmente la depresión. Y son enfermedades que no es como un tumor, ¿no? O un cáncer que va creciendo y te va incapacitando, pues no. Es algo que, que el paciente lo refiere. Y sí hay libros que, por ejemplo, hay un libro que lo escribe el doctor Arturo Goicochea, que es un neurólogo español, que el libro se llama Migraña y su pesadilla. Refiere que el paciente con migraña es como si un paciente estuviera dormido y tuviera pesadillas, nada más que como nosotros que tenemos alguna pesadilla, nos despertamos y se acaba la pesadilla. Y en la migraña no, en la migraña sigue el dolor, o sea, es una pesadilla continua. Sí. Y la forma en tratar de curar este tipo de migrañas es enfrentar los miedos que uno tiene. También hay otro libro de Oh.
Pues ahí en su libro dice que no es psicóloga, que no es doctora, que no es psiquiatra, pero es una persona que ha padecido migraña y que se curó con el método del doctor Arturo Goicoechea. Ok, tenemos otra pregunta, otra persona que levantó la mano, doctor. Adelante, Daniel. Gracias, buena tarde. Una Buenas tardes. duda. Justo por ejemplo, si, no sé, ¿no? Algún día sufro una migraña, una cefalea, ¿hay algún, digamos, tratamiento o acción rápida que pueda tomar a lo mejor en casa o en el trabajo previo a ir a consulta con un médico? Bueno, como todo en las enfermedades que nos afectan, hay que verificar que nuestro cuerpo está sano y por eso hay que hacer análisis de laboratorio, ver que uno no tenga parásitos, o sea, que no tenga algo más que acompañe estos dolores de cabeza, ¿no? Porque también la anemia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, en fin, una serie de enfermedades que hay que primero descartar. Y otra de las causas bastante común de dolor de cabeza es la ingesta de agua, ¿sí? Porque nadie nos dice que debemos de tomar agua. Y el agua es algo esencial en este tipo de problemas, porque eh, todos nosotros estamos acostumbrados a tomar refresco, cerveza, whisky. Bueno, ya me fui muy, muy tomador, pero bueno, finalmente siempre todo lo que acompañe el líquido para nosotros es algo que debe de tener sabor. Y si hay pacientes que me dicen, no, doctor, es que a mí el agua me enferma. O sea, si nada más me tomo agua y luego tengo que ir al baño, tengo que ir o me causa náuseas. Pues sí, porque toda su vida está acostumbrado a que sepa dulce, ¿no? Que es lo que realmente es lo que nos está matando en la actualidad, el azúcar y harinas. Entonces es algo que primero hay que verificar que todo nuestro organismo esté sano. Ya una vez que esté sano y si hay migraña, entonces podemos empezar con los analgésicos, que vamos a dar algo así muy rápidamente. Ahora sí, los datos de alarma del dolor de cabeza son dolores realmente que incapacitantes. Ahora sí que el paciente se, se revuelca del dolor, ¿no? O que tenga convulsiones, o que caiga en coma, ¿sí? O sea, el dolor es tan fuerte que el paciente cae en coma. Digo, son cosas que muy raras y como mencioné también hace rato que los pacientes que tienen un dolor realmente asociado a un tumor o algo grave es del 0,5%. Esto quiere decir que de cada 1,000 personas o un poco más, 5 tienen algo grave. Y los demás son cefaleas primarias, ¿no? Que es lo que vemos, migraña, cefalea tensional, cefalea en racimos. Afortunadamente, si no, imagínense todos los pacientes que irían conmigo, tendría que operarlos, pues no. Aquí está la incidencia, hablando de migraña, los criterios simplificados de migraña, dolor unilateral, pulsátil, que se agrava con el movimiento, intensidad moderada a grave. Bueno, aquí creo que náusea y vómito, fotofobia y fonofobia. Fotofobia es hipersensibilidad a la luz y la fonofobia, hipersensibilidad al escuchar, ¿sí? Aquí están los signos y síntomas, son un montón, son bastantes. Hasta diarrea puede uno tener, ¿no? Y uno dice, bueno, pero pues ¿qué asociación? Pues sí, también los pacientes con enfermedad celíaca que tienen un tipo de alergia al gluten, que son las harinas, pueden presentar distensión abdominal, pues diarrea, mucho dolor de cabeza.
La fisiopatología, bueno, pues no la vamos a ver aquí. También hay una cuestión genética, es multifactorial. Aquí habla de cómo la teoría vascular se pensaba que nada más era por la dilatación y contracción de los vasos cerebrales, pero se ha visto que es un componente mixto, tanto neural como vascular. Doc, y Ese, en su consultorio, discúlpeme que lo interrumpa de nuevo, y en su consultorio, algún paciente que haya sido el que más le sorprendió del caso de cefaleas, de que tuvo que hacerse la cirugía. realmente el que más tiene problemas es los que tienen neuralgia del trigémino. Mira, precisamente aquí es en donde apareció, ¿sí? La estimulación la estimulación de este sistema produce siempre unos neurotransmisores que producen muchísimo dolor. Si ustedes ven, si se ve la flecha, ¿dónde estoy? ¿Dónde? No, Ah, no, no se ve flecha. no, Ah, bueno. pero Ah, puede señalar con su dedito. a ver, no es que no llega. Pues sí, No, la verdad. tampoco. Además, como que me veo al revés. Sí. Entonces, déjame ver. Bueno, más o menos como por aquí, lo que se ve anaranjado donde dice ganglio trigeminal. Sí. Ahí está, es el como padecimiento más doloroso que hay, que vendría siendo la neuralgia del trigémino. Y también está el ganglio pterigopalatino, que da mucho dolor en esa parte aquí de la boca. Y ahí sí hay que hacer termocoagulación. Bueno, hay medicamentos que solamente con medicamentos se podrían tratar o inclusive con una dieta para evitar los alimentos inflamatorios, los que hemos mencionado inicialmente, pues es el azúcar y las harinas. Pero ¿Y ahí está también, la parte que trabajaría con los dentistas o solamente usted llevaría ese caso? no, sí es importante que los dentistas vean el dolor que les está causando acá, porque luego finalmente es un dolor secundario Ujú. que hay que tratar, pues una caries, ¿no? Sí. Entonces sí es importante el manejo multidisciplinario, porque luego también los pacientes, pues son dolores de cabeza por presión arterial, por su diabetes o por un problema tiroideo. Entonces, sí es un padecimiento que lo tiene que ver muchas especialidades para determinar si hay algo que el paciente está teniendo como ese tipo de dolor, ¿no? Pero sí es Alzaron importante. la mano otra vez, Doc. A ver, A ver, por favor, Otra vez de nuevo, Doc. sí. Otra pregunta. ¿Esta enfermedad de las migrañas y de las cefaleas eh, puede afectar a las neuronas de tal modo que lleve a un deterioro cognitivo? Bueno, el dolor sí. El paciente luego ve borroso, no piensa bien, tartamudea, pero ya una vez que se pasa el problema, ya el paciente debe de estar hablando bien, ¿sí? A no ser que se trate de un problema vascular, ¿no? Que se le tape una arteria del cerebro, entonces sí, ahí sí, pero hay que por eso hacer la diferencia, ¿no? De una cefalea primaria. Si es una cefalea primaria que no tiene un origen tumoral o vascular o infeccioso, entonces al paciente no le pasa nada. Y hay que considerar al paciente sano, nada más que hay que esté enfrentando este tipo de problemas para que sepa que no le va a pasar nada. Porque luego le tienen el miedo y dicen, ay, es que fui a la escuela y me subí al metro, pero al subirme al metro empecé con un dolor de cabeza, entonces el simple hecho ya de pensar que va a ir al metro ya le condiciona dolor. Sí, porque el ujú. cerebro lo está interpretando como algo que es una amenaza, pero sabemos que no es una amenaza como tal, pero el cerebro lo interpreta así. Entonces, por eso hay que enfrentar ese tipo de miedos
pues que saber que no le va a pasar nada, que no tiene nada, que se le hicieron todos los estudios habidos y por haber para verificar que no tenga ningún tipo de enfermedad. Entonces sí, enfocarse al tipo de dolor de cabeza que tiene. Ok, muy De bien. acuerdo, muchas gracias. ¿Contestamos tu pregunta? Ah, sí. Ok, listo, Bueno, doctor. aquí están los neurotransmisores, que es la hidroxitriptamina, la dopamina, el péptido del gen relacionado con la calcitonina, que es este, 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 este neurotransmisor de aquí, como que es algo más nuevo y ya hay vacunas que se pueden aplicar y atacan o hacen que este neurotransmisor se controle, pero ya son en migrañas más severas. Criterios diagnósticos para hacer bueno, este es ya como más médico, ¿no? Para que el médico sepa cómo hacer el diagnóstico. Sí, la migraña hay regularmente tiene un síntoma que el paciente siente que le va a dar el dolor, o sea, ve lucecitas, tiene sonidos o sensaciones raras, náusea o vómito y luego viene el dolor. Pero también hay migraña sin aura. Entonces, esto significa que no tiene ningún otro síntoma más que viene el dolor de cabeza. ¿Sí? Eso no es común, pero se suele suceder. Doc, perdón que le interrumpa otra vez. Tenemos otra pregunta. Sí, A ver, por favor, doctor Gregorio. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? sí, bien. Buenas tardes, sí. De hecho, más bien no es pregunta, sería más bien un aporte en lo que corresponde al área odontológica. Efectivamente hay que diagnosticar, pues, caries, ¿no? Pero también en la consulta llegan muchos pacientes con cefaleas tensionales Ujú, que son localizadas en la región temporal y occipital. así es, Y la mayoría son porque tienen problemas de maloclusiones, simplemente tienen mala mordida o ausencia es de correcto. dientes. Así es, Y por eso también traen muchos dolores bueno, muchas cefaleas de origen tensional. así es. Y que también, pues, obviamente por la anatomía eh, que discurre en cabeza y cuello, también llegan a tener ciertas palpitaciones, por decirlo de alguna forma, o un dolor de origen palpitante en la región frontal, pero normalmente son más por la tensión de los músculos. Así es. Entonces, Es muchos correcto. pacientes llegan y hacemos diagnóstico, anamnesis, y sabes que no tienes nada en la boca, o sea, no tienes nada dental respecto a un diente, o sea, no traes una caries activa, pero traes mala mordida. Y muchos pacientes se van con la idea de que pues el diagnóstico está mal, ¿no? Les sugerimos luego la interconsulta con el área de neurología o con medicina Ujú. y se llegan a ir hasta ofendidos. Entonces sí es como un punto ahí importante mencionarlo. Claro, sí, y es que como Gracias. le digo a Lucy que es algo multidisciplinario, o sea, no nada más el neurólogo va a hacer el diagnóstico, tiene que ver, a lo mejor tiene COVID, sí, que ahorita es bien frecuente y hay lesiones COVID tardías que están produciendo muchos dolores de cabeza, alteraciones de memoria, fibromialgia, en fin, un sinfín de enfermedades y todo por el COVID, ¿no? Y que desafortunadamente, pues, lo estamos viendo prueba y error, ¿no? Es- Todo lo que tiene las afectaciones con el COVID, porque Sí. pues no hay nada certero, ¿no? O sea, y usted, ¿cómo sabe que esa afectación fue por COVID o qué es lo que usted ah, puede diagnosticar en una sola intención que fue la cefalea esa causa del COVID? ¿Cómo lo hace? Porque es muy evidente y como había comentado anteriormente, es la anamnesis lo que nos hace diagnóstico, ¿sí? O sea, Ok. el preguntarle, el explorarle, los pacientes regularmente que tuvieron COVID y no podían respirar o algo muy grave que luego que hasta los intubaron. Ujú. Entonces, y a partir de ahí empiezan con problemas o unos meses después y siguen, ¿no? Pero sí hay que estar muy atento a esta historia que el paciente nos cuenta. Ok, muy bien. Continúen, doctor, por favor. Hay que estar a migraña con aura, ¿no? Que son síntomas visuales,
síntomas sensoriales, alteraciones del lenguaje, o sea, hay muchos síntomas que pueden venir antes de la migraña. Ay, perdón, bueno, la sintomatología que ocurre en el día, que es de un solo lado de la cabeza, que sea bifrontal, que el dolor va en aumento y desaparece totalmente, y el dolor puede ser opresivo o pulsátil. Los síntomas premonitorios pueden ser fatiga, dificultad para concentrarse, y los síntomas que se ven ahí. El aura, como había comentado, son manifestaciones antes del dolor de cabeza. Y esta aura también se describe en pacientes que tienen epilepsia. Los pacientes con epilepsia tienen aura y, por ejemplo, que ven lucecitas y convulsionan, o que tienen un sonido y o convulsiona. Entonces, la migraña también se asocia en mucho como si Doc, fuera es convulsiva, sí. perdóneme, tengo otra participante que quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, buena tarde. Tengo la siguiente Bueno, duda. Aparte como de estos síntomas o de estos situaciones que se pueden dar como a lo mejor el tema de la visión, el cansancio, la fatiga, ¿puede haber algún otro síntoma que tenga que ver con alguna deficiencia de vitaminas o algo por el estilo que sea lo que genere el tema de las cefaleas? Porque, por Ah, ejemplo, a mí hace unas semanas me detectaron deficiencia de vitamina D y justamente tuve una cefalia que me duró aproximadamente como 10 días y ujú. justo pues le estaban asociando a eso, ¿no? Pero digamos que primero veníamos con un diagnóstico a lo mejor de migraña, ya después vamos viendo, o sea, como cuál sería el camino adecuado para poder saber cómo tratar este tipo de migrañas que se generan, porque pues a veces no tenemos como pues tanto campo, ¿no? Yo específicamente pues no sabía que por la vitamina D pues esto podía pasar. Y los astrofísicos comparan, bueno, ya ven que están descubriendo nuevos planetas que se llaman exoplanetas. Empezaron con uno, ahorita hay ya creo que como 5.000 que están planetas alrededor de estrellas y están tratando de buscar uno que sea muy similar a la Tierra, porque tiene un caminito así estrecho en donde tiene que estar ni muy lejos del Sol ni muy cerca del Sol, debe de estar con una rotación constante, que debe tener una luna, o sea, 1.000 factores que condicionan que es muy probable que no haya vida. Creo que de todos esos planetas, nada más hay uno que han encontrado dióxido de carbono y el único que produce dióxido de carbono es vida. Entonces, en el humano lo podemos transpolar a eso, que es los ricitos de oro que nosotros tenemos, en donde hay personas o que comen mucho azúcar o que no comen nada, o que toman mucha agua o que toman poquita agua. Entonces, si uno no está tomando los alimentos de forma adecuada, los aminoácidos elementales que debemos de consumir, entonces siempre va a haber una falla. ¿Sí? Pues por eso que les digo que hay que ser primero sano y todos los estudios para determinar que no sea una cefalea secundaria, ¿no? Entonces sí hay que tener vida sana, hacer ejercicio, hidratarse, no tomar alimentos inflamatorios, tomarse sus vitaminas que clínicamente se ve que hay deficiencia, ¿no? Que no tenga anemia. Entonces, sí, si hay una deficiencia, inclusive sodio, potasio, algún electrolito, también va a haber dolor de cabeza. Uno de los principales es magnesio. Hay mucha deficiencia de magnesio y con la ingesta de magnesio es más que suficiente para que se pueda aliviar del dolor de cabeza o migraña que tenga, ¿no? Sí, entonces sí es un poquito complejo, pero bueno, relativamente sencillo porque nada más es cosa de aplicarle al cuerpo lo que necesita, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Sí. ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿O qué no? Listo, Doc, continuemos. Sí. Sí, bueno, aquí habla más con relación a Laura, los factores desencadenantes.
les digo, pueden ser múltiples, desde la ingesta de alcohol, el ayuno, como dice el doctor, de problemas dentales, o sea, un montón de cosas, ¿no? El tratamiento no farmacológico, lo que acabamos de mencionar, ¿no? El evitar consumo excesivo de cafeína, se recomiendan 2 tazas de café, inclusive para prevenir el Parkinson. Más ya no. Permítame un momentito. Bueno, sí, entonces el tratamiento no farmacológico, pues es este, ¿no? El ser sano. Luego, el cuestionario para tener, bueno, este ya es más para neurólogos, el tratar de tener una forma de diagnóstico, ¿no? De qué tipo de dolor de cabeza es, si es pulsátil, en fin. Luego, el tratamiento farmacológico de las medicinas. Las medicinas que menciono ahí son analgésicos que se consiguen sin receta. ¿Sí? El ibuprofeno, el naproxeno, diclofenaco, la aspirina, todos estos analgésicos son buenos para el dolor de cabeza, el acetaminofén, que no menciono aquí. Aquí está el acetaminofén, ¿no? Pero sí se asocia mucho con rebote. La dosis efectiva es de 1 gramo, o sea, o 1000 miligramos. Aquí hay más neurotransmisores, ¿no? Lo de la 5-hidroxitriptamina o lo de la producción de CGRP. Los triptanos, pues ahí están, un montón de triptanos también. Estos son específicos cuando el paciente empieza con la migraña, que ya sabe cuándo va a ser su migraña, se lo toma. Los efectos adversos de cada uno. La ergotamina es bastante buena. El medicamento clásico es el Sidolil, que tiene ergotamina con ácido acetil salicílico. Antes era de venta libre, pero sí se vieron muchos problemas con problemas de infarto cerebral, por eso mejor, y ahora se solicita receta es como si fuera un narcótico, ¿no? Los que se venden con receta. De aquí se habla con relación con la aspirina, la asociación con la metoclopramida, que es más eficaz, pero bueno, son ya como datos más para neurólogos. Y el tratamiento profiláctico, aquí hay unos medicamentos como profilácticos que se deben de tomar, hay veces que por 2 o 3 meses, y hay pacientes que los toman por años. Eso está, eso está más que altamente dañino para el paciente si se lo está automedicando. Cefalea tensional, o sea, Levantaron la mano, doc. sí, a ver. Hola, de nuevo yo. Sí. Disculpe, doctor, respecto a lo que mencionó, las dosis que está manejando son vía oral o pueden ser vía intramuscular. Le comento porque yo soy un paciente que ha sufrido 2 veces de cefalea en racimos y en toda mi vida, y lo oral no me hace efecto hasta que me lo pongo, ¿cómo se llama? Intramuscular. Sí, intramuscular, y solo así puedo descansar. Entonces nada más esa era mi pregunta, o simplemente se aumenta la dosis. No, o Gracias. sea, sí, es precisamente la situación en que hay que encontrar la forma de controlar el dolor, porque luego sí es un poquito difícil. ¿Sí? Entonces, si por vía oral no está dando resultados, bueno, pues para eso hasta inclusive llegan a urgencias, ¿no? Por el dolor que hay que aplicárselos por vía intravenosa. Sí, incluso sí, yo sí he presentado náuseas, vómito, todo lo que mencionó y Mm, fotofobia, o sea, entonces sí es de inyección y
hacerme bolita. Gracias, Doc. Sí. Aquí está la cefalea atencional frecuente, la infrecuente, la fisiopatología, los músculos pericraneales. Al final, pues doy un poquito en breve cómo la toxina botulínica es uno de los mejores tratamientos también para prevenir la migraña. Entonces se inyecta directamente a los músculos para relajarlos, porque tanto la migraña como la cefalea tensional, pues el que produce más dolor es los músculos, porque se contraen tanto, pues que hay que relajarlos. Mm. Aquí está la fisiopatología, los genéticos, el óxido nítrico. Se inician con AINES, que son los analgésicos que vimos también. ¿Sí? Los AINES, aspirina, paracetamol, ibuprofeno. El uso de analgésicos con cafeína ha mostrado mayor eficacia. También se utilizan medicamentos como antidepresivos, pero insisto, son medicamentos que hay que tomar en tiempos. O sea, no es conveniente tomarlos así por años, ¿no? Sino solamente en tiempos, porque finalmente son medicamentos y pueden producir insuficiencia renal, insuficiencia hepática, o sea, no son dulces, ¿no? La secundaria a medicamentos también, están pensando tomar más medicina y pues sale contraproducente. Les da más dolor de cabeza. Las cefaleas autónomas trigeminales, cefalea histamínica, la hemicrania paroxística. Esta es la Short Lasting Unilateral Neural Deform Headache. Son de nervios periféricos que se presentan con este tipo de pacientes, ¿no? Las autónomas trigeminales, la histamínica. Aquí hablan de las características clínicas. Es que ya me estoy pasando del tiempo. Ujú. Se utilizan corticoides. Y bueno, Doc, como conclusión, ¿usted qué aconsejaría a las personas que nos están viendo? El primer paso para, si tienen una cefalea que ya les duró, ¿qué es lo que les aconseja hacer? Y primero consultar al médico, que lo revise, le toma la presión, temperatura, todo. Y análisis de laboratorio, una resonancia magnética, verificar que no haya algo que esté causándole mayor daño. Ya una vez que se descarte cualquier otro, ese tipo de cosas, entonces ya utilizar los analgésicos que estamos viendo. Y pues algo que podría resultarles novedoso sería el Botox, ¿no? Que es la toxina botulínica, que ya hay otro Botox más barato que se llama, bueno, pues no tan barato. El Botox ahorita está costando como 7,000 pesos y el Xiaomi está costando creo como 5,000. O sea, pues, están más o menos Al caros los dos, precio. pero se ponen en puntos de musculares que estén produciendo el dolor y sí, es realmente efectivo. Y para que Luego, lleguen a este punto del Botox, ¿qué debe de ser un dolor de ya de días? no necesariamente, pueden ser periodos de migraña que se presenten 2 a 3 veces a la semana o que se presenten de 1 o 2 veces por semana por un mes. ¿Sí? Entonces se puede aplicar la toxina botulínica. O ya también se está utilizando ahorita los anticuerpos monoclonales, el Gacanezumab. Hay otro también en el mercado, pero bueno, este es el que más se está utilizando en México. Como ven, no es tan barato y de inicio se tiene que aplicar dos y después uno mensual. ¿Sí? Entonces sí es bastante efectivo, ¿no? Ok. Después está la radiofrecuencia, que es termocoagulación. Se meten agujas en donde están los ganglios para quitar el dolor. Ese ya es un tratamiento más agresivo, pero es muy efectivo y es de entrada por salida. Se hace con el paciente despierto o con sedación, pero ya realmente el tratamiento aquí pues es un poquito más sofisticado y
obviamente son costos elevados porque se tiene que utilizar rayos X y cosas por el estilo, ¿no? Y luego está la ontogenética, que habla de la aplicación de electrodos profundos en el cerebro, que ya es algo más complejo, pero son estímulos luminosos que ahorita ya se están probando, son unos filamentos muy delgaditos que se ponen dentro del cerebro y hace que el paciente tenga actividad de cierto tipo de neuronas y solamente por la captación de luz. Pero bueno, eso todavía está en investigación y hay mucho que estudiar todavía. Muy bien, Doc. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Pues creo que ya no. Ah, Pues bueno, bueno, muy bien. muy bien, Doc. ¿Algo más que quiera anexarles? Pues nada más que se cuiden mucho y que se cuiden de la lluvia para que no les dé gripa y no les dé dolor de cabeza. Y que tomen mucha agua. Que tomen mucha agua además. Sí, así es. Y aquí dice, pues saquen Dice, una hoja y examen. exactamente, a ver si pusieron A ver si atención. es cierto. A ver que no se durmieron. Sí, sí. Pero bueno, pues, Doc, le agradezco mucho su tiempo. Sé que es una persona muy ocupada. Gracias por apoyarme en este proyecto que estoy haciendo y pues que más personas sepan de esta información, que sepan De cómo acuerdo. tratar sus migrañas y pues De sobre acuerdo. todo sepan que van a estar trabajando con una persona profesional como usted. De Y bueno, acuerdo, Lucy, muchas ya gracias. nada más los últimos anuncios parroquiales. La próxima semana toca la entrevista de El poder de las tarjetas, que la impartirá el ingeniero Daniel para que puedan ustedes también por este medio conectarse. Les voy a mandar el link. Y pues nada más. Si es que, ¿dónde lo pueden localizar, Doc? Si es que Ahí en el necesitan. Metropolitano, pues ya sabes que estoy ahí en el Metropolitano. Exactamente. Si quieren información acerca del doctor, con toda confianza, acérquense. Yo les digo en qué Ah, consultorio, en qué por torre, su- no hay ningún problema. Y bueno, claro que sí. pues muchas gracias a todos Muy también por su bien. tiempo. Y solamente recuerden, soy Lucila Tadeo, su asesora de seguros de confianza. Gracias, que estén bien, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Bye. Bye.